¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Qué alegría este encuentro que tenemos todos los viernes aquí en la televisión pública para ir recorriendo todo lo que pasa en esta tira tan exitosa y tan buena que va de lunes a jueves y que vamos recorriendo años. Hoy, por ejemplo, la mirada estará muy puesta en el año 1976. Un año muy fuerte para todos los argentinos, así que ahí estaremos entonces con todo. Le cuento cuáles son las vías de comunicación para que nos podamos comunicar también. El hashtag es Cuéntame, la página web es cuentametvpublica.com.ar. También tenemos Instagram con Cuéntame TPA, Facebook Cuéntame Cómo Pasó y Twitter también Cuéntame TPA, todo junto. Así que comuníquese con nosotros y bueno, comparta también todo lo que sienta durante el programa, que nos interesa muchísimo. Voy a presentar como siempre también a gente fantástica que nos acompaña, calificada, que nos va a ayudar a recorrer este año, el 1976. Y comienzo con una querida historiadora que tenemos en la Argentina, que es María Sáenz Quesada. ¿Cómo te va, María? Bienvenida. Muchas gracias, Titi, por la invitación. Bueno, gracias por estar acá porque bueno, uno te asocia con toda esa historia y todo lo que vamos a ver con tu mirada hoy también, ¿no? De todo lo sucedido. Bueno, continuamos con las presentaciones entonces. Yo digo, bueno, siempre es bueno, el otro día decía tener una psicóloga, en este caso un psiquiatra a mano, ¿eh? ¿Cómo te va? Bien, bueno, Graciela Moreschi, que está con nosotros también. Graciela, bienvenida. Muchas gracias por invitarme, realmente. Bueno, muy y buen todo el programa. placer también de presentar a alguien que ha sido un querido compañero de trabajo. ¿Te digo gallego o qué? Podés, sí, claro. Bueno, porque él es Daniel Fernández Canedo, que es periodista y que, bueno, mejores recuerdos también de haber compartido, Así es. ¿eh? Bueno, y otro periodista también que nos va a ayudar muchísimo en el día de hoy, Marcelo Stiletano. ¿Cómo te va? Bien, Tete, tanto tiempo. ¿Cómo anda? ¿Bien? Muy bien, placer ¿Todo estar acá bien? y compartir este programa con tan calificados invitados y con la gente. Me encanta tu memoria, aparte, porque te Bueno. acordás de todo, no solo de lo grande, sino de lo pequeño, de lo anecdótico también, que es tan importante. Bueno, las pequeñas historias se construyen, a través de ellas se puede llegar a pensar la gran historia de La gran la historia. Argentina y este programa tiene que ver con historias cotidianas a partir de las cuales Claro. se va definiendo y se va reconstruyendo la historia de un país. Sí, esa familia Martínez, qué maravilla. Bueno, vamos a poner entonces ahora en pantalla algún fragmento de lo que fue sucediendo en este año 1976. Se pone en conocimiento de la población que las operaciones de control militar en todo el territorio nacional se desarrollan conforme a los planes previstos. Comunicado número 1 de la Junta Militar. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Estoy preocupada, nuestro hijo está en la calle. La calle va a estar mucho más tranquila con los militares que con Isabelita, Mercedes. No estoy tan segura. Sí, pensé que van a ser peores que Isabelita y el brujo ese, la AAA. Acostate. Pero sí, fue peor. Esa misma noche, mientras mi hermano volvía a casa, la Junta Militar ya estaba secuestrando gente. Pero no todos lo sabían. Comunicado número 2 de la Junta Militar. Con la finalidad de preservar el orden y la tranquilidad, se recuerda a la población la vigencia del estado de sitio. Todos los habitantes deberán abstenerse de realizar reuniones en la vía pública y de propagar noticias alarmistas. ¿Pero qué? ¿Cómo te van a detener por dar una noticia alarmista? ¿Eso qué quiere decir? ¿Que no te podés quejar ni por los precios? ¿Y eso del estado de sitio? ¿Qué? Y vos, además, que andás de noche por la calle. Mamá. Mamá no me digas mamá como si estuviese diciendo una pavada. Te quedás en casa la noche. Tu mamá tiene razón, ahora vamos
a tranquilizarnos, quédate esta noche, aunque sea, y vamos viendo cómo viene la mano. ¿Cómo viene la mano? ¿No escuchaste el comunicado ese? Tampoco se puede vivir como se estaba viviendo, no se puede vivir en el medio del quilombo. La verdad, arruinaron al país en 2 años y medio. Lo arruinaron terriblemente. ¿Comparte esa opinión? Bueno, yo lo único que puedo decir es que ahora hay que esperar, porque si esta gente ha hecho un movimiento así de fuerza, evidentemente lo ha hecho para arreglar las cosas. Entonces, hay que esperar. Estamos trabajando en Canal 11, señorita. De canal que sea, por favor, esto no puede ser. Ay, Mecha. A mí esto del golpe no me gusta nada, ¿eh? Me da muy mala espina. Pero con Isabelita y López Rega tampoco podíamos seguir. Sí, claro, no. Pero ¿sabes lo que dice? Que todos los ciudadanos tenemos que obedecer y que todos somos sospechosos. ¿Sabes qué? Esto me hace acordar al asesino de Franco, Dios mío. Mamá, Franco. Sí. Yo, Teniente General Jorge Rafael Videla. Juro por Dios nuestro Señor y ante estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Presidente de la Nación Argentina y hacer observar fielmente los objetivos básicos fijados Y estatuto para el proceso de reorganización nacional y la Constitución de la Nación Argentina. Firma seguidamente Su Excelencia el señor Comandante General de la Armada, Almirante Emilio Eduardo Macera. En la concreción de esta tarea que hoy emprendemos, pido a Dios nuestro Señor que nos conceda a todos sabiduría para poder discernir el mejor camino, firmeza para no apartarnos del camino cierto, prudencia para ser justos, humildad para servir sin ser servidos. Señor doctor José Alfredo Antonio Martínez de Oz, juráis por Dios nuestro Señor y ante estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministro secretario de Estado en el Departamento de Economía para que habéis sido designado, observando y haciendo observar fielmente los objetivos básicos fijados y estatuto para el proceso de reorganización nacional y la Constitución de la Nación Argentina? Sí, juro. Si así no lo hicierais, Dios y la patria os lo demandan. Experimentar una crisis tan honda que hemos dicho ha sido la más grave de toda la historia argentina en lo económico y en lo social. ¿Viste esto? Ah, sí, las nuevas medidas económicas. ¿Sabés dónde viene todo esto, no? Martínez de Oz, la bosta de la oligarquía, prepárate para los ajustes. Acá vienen los ajustes. Sí, ajuste. A mí ya no me quedan agujeritos en el cinturón para ajustar, no. A nadie le queda. Escuchame, mientras nosotros nos ajustamos el cinturón, ellos sacan panza. ¿Sabés qué me contó Ricardo Gualbín el año pasado en una reunión que tuvimos? Parece ser que Videla con Martínez de Oz se encontraron y Martínez de Oz le ofreció el apoyo de todos los empresarios para que haga el golpe. Gualbín horrorizado, ¿te imaginas? Bueno, lo de horrorizado no sé si creértelo. A ver, los radicales no apoyaron el golpe, no lo apoyaron, se opusieron, no mucho. Bueno, como todo el mundo, Nosotros queremos llegar a elecciones en el 77, por lo menos, aunque sea en boleta. Pero ya ves, mirá los peronistas, apoyaron a Isabel, le dieron una mano. A ver, nombrame uno que lo haya hecho. Sí, Isabelita se la dejó fácil. Estoy segura que en su casa a usted le ha pasado lo mismo que nos ha pasado en el estudio a todos nosotros. Nos quedamos como petrificados mirando todo, ¿no? Porque cuando uno recuerda todo eso, y quienes no lo vivieron a lo mejor también toman conciencia un poquito de qué manera se anunciaba el famoso golpe, María. Un golpe que ya se hablaba muchísimo. Era un golpe anunciado, porque inclusive había diarios como La Razón, que respondía a los servicios de inteligencia,
que decían ya está por producirse, están todas las titulares de los diarios de esa época, uno puede ir siguiendo lo que ocurría. Y al mismo tiempo se había creado un clima de intransigencia tal en todos los sectores que las desapariciones, las muertes violentas estaban ocurriendo cada vez con más intensidad desde fines del 75. Es decir, todo ese creyendo se da hasta marzo y luego va a ser ya ampliado. Pero también yo creo que lo más tremendo de ese momento es que muchos lo esperaban desde la izquierda, desde la derecha, como una forma de solucionar. Sea para un Firmenich, el golpe iba a producir aquello que todo el mundo se iba a volcar hacia los movimientos subversivos, hacia montoneros. Para los grandes empresarios era la solución a sus problemas con los sindicatos, etc. Y para los militares, bueno, había un sector que se consideraba salvador de la patria y era la oportunidad de salvarla, ¿no? Estamos hablando de protagonistas. ¿Y qué pasaba con la gente? La gente yo creo que está muy bien reflejado en esta novela. La gente estaba muy paralizada después de la gran euforia del regreso de Perón, de la vuelta de la democracia, de esas movilizaciones masivas. De repente no se encontraba solución a nada, la inflación fue tremenda, el Rodrigazo fue un golpe a los bolsillos de todos y luego la violencia que no cesaba. Había muchos que pensaban que justamente esa violencia con los militares se iba a encauzar, se iba a disminuir. Y había también una idea de bajar los brazos. Es decir, es una sociedad, la del 24 de marzo, no cómplice, diría yo, aunque hay gente que lo considera cómplice. Yo diría que una sociedad ya vencida, desanimada, sin capacidad de reacción. Tanta violencia de un lado y de otro la ha ido venciendo. Claro, y aparte esa presentación de ese supuesto orden que venía. Claro, ¿no? Había una promesa, había mucha tradición de golpes militares, muy poca fortaleza de la democracia, porque también hay que decir que la democracia del 73 nació con mucha violencia, de manera que los propios seguidores de Perón, un sector se negó, pasó a la clandestinidad después de estando en plena democracia. Es decir, había una falta de tradición democrática y mucho desprecio por lo que se llamaba entonces la democracia formal, es decir, el parlamento, la justicia, la división de poderes, el que gana y el otro gana, pero también el otro ayuda, es decir, esa cosa de que parecía que el consenso estaba mal, que había que ganarlo todo. Eso es un poco también el 76. Y por supuesto los que ganan son los que tienen la mayor cantidad de fuerza y bueno, las consecuencias se verán muy pronto, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, Daniel, hay el tema económico, ¿no? El nombramiento de Martínez de Oz allí. Sí, parte de lo que planteaba ella. Argentina venía el año 74, una inflación del 300% y con el Rodrigazo se dispara una inflación en un año, un poco más de un año, de 550%. Recordemos que la inflación actual anda por el 21%, 22% y estamos todos muy preocupados por eso, ¿no? Bueno, un estallido. 500, pero aparte, hablas de cifras impresionantes. Sí, estaba absolutamente desbocado los desmadrado precios. todo. Absolutamente desmadrado los precios. Y esto desemboca, bueno, en lo que Martínez de Oz empieza ya a plantear, ¿no? Un congelamiento de salarios. Los salarios entre el año 76 y en el año 80 pierden el 40% de su poder de compra. Aparte, bueno, empiezan algunas de las frases, a acuñarse algunas de las frases de que determinaron la economía de esos años, ¿no? Aquello de achicar el Estado es agrandar la nación, el tema de la patria financiera, que nació a partir del 77, cuando Martínez de Oz decide adelantar lo que era la tablita, ¿no? Que era adelantar cuánto iba a ser la devaluación, con tasa de interés muy alta. Entonces lo que pasaba, había capitales que entraban, se colocaban en pesos una tasa de interés enorme. Bueno, después en el 80 se fueron y empezaron a caer los bancos, con aquel Banco de Intercambio Regional como cabeza. Pero aparte empezó la era del dólar barato y las importaciones, ¿no? Y el DM2, el famoso DM2 de los argentinos en Brasil, y pintó un poco eso, la economía que disparaba la deuda externa, disparaba el ingreso de dólares y a la vez lo que hacía era, destruir la poca o mucha industria nacional que había con una ola de importaciones que lo que hizo fue dejar de sacar de juego la posibilidad de los productos nacionales, ¿no? Podemos volver al año 76 y lo que vemos es el resultado de un trabajo previo, o sea,
esto de la unión de Martínez de Hoz con la Junta Militar se debe haber empezado a trabajar mucho antes, María, ¿no? Y sin duda en los meses anteriores había habido un contacto entre grandes empresarios o la representación de los empresarios más poderosos y los militares. Claro. Y había también una política, digamos, del ERP, de acompañar la protesta de los sindicalistas de aquella época con secuestros o con muertes de jefes de personal de empresas, de manera que el clima estaba muy tenso. Y el fracaso, lo que en su momento López Rega le ofreció a los militares era poder dominar al sindicalismo, poder dominar a la guerrilla, y como fracasó en eso, la mirada de ese grupo empresario apuntó a coincidir con un sector militar que era el que encabezaban Videla y Viola, mientras que otro, como el general Cáceres, un peronista más nacionalista, había quedado fuera de la competencia. Claro. Ahora, ¿cuál era el plan específico con el que asume Martínez de Hoz? ¿Qué idea de asume país? Liberando absolutamente la economía. O sea, lo que hace es baja las retenciones que había a las exportaciones del sector agropecuario, libera los precios, libera las importaciones, y todo esto lo que generó fue, bueno, como te decía, un ingreso muy fuerte de la importación, una competencia muy poco leal para los productos nacionales, porque no se dio tiempo para el reacomodamiento, y el tema era, bueno, un crecimiento del sector servicios, pero después tanto el campo exportador como la industria que en ese momento exportaba estuvo muy afectada por esto del dólar atrasado. Empezó la era en la Argentina del dólar barato a partir de fines del 76, principios a partir del 77, empezó un dólar muy atrasado y muy barato, y por lo tanto la industria se complicó, el campo se complicó, no pudo exportar, y lo que tuviste fue, trabajo, primero lo que tuviste fue un aumento muy importante de la desocupación, que se marca muy pronunciado en términos de lo que era el sector industrial, básicamente, y el sector servicios. El sector industrial, porque al abrirse las importaciones, entonces y empezaron a cerrar las industrias. En esa década empezó todo el ingreso de productos chinos, pero también el ingreso de productos brasileños. La Argentina era, un poco, es lo que abrió la puerta a aquello que después fue con caballo el dólar del 1 a 1, el peso del 1 a 1 con el dólar. Y bueno, lo que generó es esto, ¿no? Una economía de servicios con poca producción y una competencia importadora que sacó de juego absolutamente a las posibilidades que tenía la industria nacional. Estamos hablando de una junta que no tenía mucha idea de economía, digamos, delega todo en Martínez de Hoz. Delega todo en Martínez de Hoz, y en lo que en ese momento dominaba un poco, que era la ideología neoclásica que venía de los Estados Unidos, la apertura, ¿no? Que lo que decía era que las economías debían abrirse, las economías emergentes deberían abrirse a lo que era el capital, que en ese momento, bueno, después estalló en los 80, cuando la crisis de afuera empezó a subir la tasa de interés, y lo que determinó es que en poco más de un año, cayeron algo así como 37 bancos en la Argentina, ¿no? Después de que se habían producido los bancos, crecían como hongos entre el 76 y el 80. Bueno, a partir del 80, con la caída del Banco de Intercambio Regional, se destruyó todo y cayeron 37 bancos en un año. María, ¿la sensación social cuál era? Digamos, una vez ya producido el golpe. De desconcierto y de esperar a ver qué pasaba. De esperar, ¿no? Pero como recién decía, el productor rural estaba en principio conforme, y pocos años después entraba también en crisis. Claro. Y me gustaría decir también que la política de Martínez de Hoz era más la de Videla que la de Macera, que muy pronto se puso en contra. Y la gente tenía que aguantar lo que venía. Ya el anterior había sido muy desdichado y no se había logrado mejorar la economía, y hubo que ajustarse el cinturón. Yo creo que se expresa bastante bien el señor, el dueño de... Los argentinos vivimos ajustándonos el cinturón. Yo escuchaba el discurso de Martínez de Hoz también. Y siempre cuando hay un panorama para pintar, es un panorama espantoso, ¿no? Siempre la peor de las crisis. Siempre es la peor. Habla la peor de las crisis. Habla de la peor de las crisis. La peor de la crisis que afrontó. Qué recuerdos, ¿no? Son unas cuantas. Yo lo escuchaba a Yo te Daniel, veía la cara, Marcelo, cuando mirabas todo. Mirá, te puedo dar y les puedo dar a todos algunos recuerdos personales. Por ejemplo,
la sensación de que, o el recuerdo de que Martínez de Oz dio el discurso, lo estábamos viendo en mi casa, fue uno de los discursos más largos que dio un ministro de Economía en toda la historia. Que yo recuerde, no terminaba nunca, 2, 3 horas, no es así. Sí, larguísimo, Daniel. siempre era muy didáctico, o trataba de ser muy didáctico y daba unos discursos larguísimos. Después, nunca menos de una hora, nunca. Ya no hay discursos de los ministros de Economía. La otra, y además completamente improvisado, me acuerdo perfecto de aquel momento. La otra sensación, bueno, nombres como el de José Rafael Trozzo, el famoso responsable o dueño del BIR, del Banco de Intercambio Regional, después vinieron otros. El dato político del reparto feudal del poder entre las tres fuerzas, en los gobiernos, en los golpes militares anteriores, el ejército era el dueño y señor del poder. Sí. Aquí hubo un reparto proporcional de un 33% para cada una de las Fuerzas Armadas, que se reflejó, entre otras cosas, en el reparto hasta de los canales de televisión. Los canales de televisión estaban en ese momento estatizados, con una crisis furibunda desde el punto de vista económico. Había facciones que se peleaban entre sí para ver quién predominaba durante la última etapa del gobierno peronista en la televisión, y termina la Marina haciéndose cargo del Canal 13, la Aeronáutica del 11. Y el Ejército de Canal 9. Y el otro dato que tiene que ver con la tele, por ahí andaban, estaba la referencia de Videla, el éxito que tuvo en este canal antes del golpe, el show de la Pantera Rosa, que tuvo que ser discontinuado y eliminado del aire porque empezaron a identificar la figura de ese dibujito con el general Videla. Bueno, ahí estaba el dibujito de Sabat, si no me equivoco, ¿no? Sí, claro, ahí estaba como referencia. Para mí también me trajo muchísimos recuerdos, y en casa yo lo puedo vivir desde lo personal. Yo no hacía mucho que me había recibido y estaba en un hospital en salud mental. Fuimos muy perseguidos. Toda la FAP, toda la comisión directiva de la FAP tuvo que huir, no quedó ninguno. Y yo, que estaba recién recibida, estaba como vocal, que me habían elegido porque no quedaba otro. De ese grupo no quedaba nadie, y yo decía, ¿y yo me quedo, no me quedo? ¿Qué es lo que hago? ¿Y la sensación que vivías, cuál era? Bueno, en todo lo profesional estaba como muy focalizado, una sensación de mucha angustia, y por otra parte, en mi familia no había como toda una situación, una sensación de, bueno, viene el orden. Está mencionado, viste que dice en un momento dado el esto padre, ¿no? Se el vio, orden, llega el orden. Y yo tengo un hermano 10 años menor que yo, que entraba en el liceo militar. Entonces, en el liceo como bachiller, no es militar, pero en casa era cuidado las cosas que decís, porque no le metas cosas raras en la cabeza, que él está en el bachiller, está en el liceo. Esta sensación que yo era como lo peligroso y la izquierda, yo traía en casa toda esta cuestión, otro pensamiento, y diciendo, bueno, esto es peligroso, está desapareciendo gente. Y en casa estaba una familia que había elegido el liceo militar para la educación de su hijo. Para la educación. Yo estaba en segundo año, en segundo año del colegio secundario. Estaba haciendo el secundario en un colegio público, el Nacional número 8, Julio Arroca, que pasó por todo. Primer año teníamos, en la época de la llamada primavera camporista, teníamos una profesora de ERSA, de lo que es instrucción cívica, en aquel momento, que tenía una mirada cercana a la izquierda peronista. Después apareció Iván Isevich, el ministro de la derecha más rancia del peronismo. Lo mostramos en el programa pasado con la llegada del cuerpo de Evita, con Isabel, que va a acompañar a Isabel cuando llega Evita. Y la profesora, cambiaron la profesora y estaba casi alineada con el operreguismo. Claro. En ese colegio, donde a la noche funcionaba una sede de la Universidad Tecnológica, y hubo pintadas, me acuerdo perfecto que se cerró el colegio por desinfección, pero en realidad hubo pintadas reivindicando el atentado que le dio muerte al comisario Villar, al jefe de la policía. Hubo toda una cantidad de cambios, y
procedimientos que convirtieron poco menos que en el silencio del cementerio, ese colegio. Después, y me acuerdo muy bien que estando yo a 10 cuadras de mi casa al colegio, y estando yo en cuarto año del colegio, iba muy temprano, mi papá me acompañaba caminando al colegio por el miedo de que pudiera pasar algo. Siempre me decía, no dejes de salir sin la cédula. Siempre. Y hablando de células, veíamos los camiones verdes con las tropas. Eran unas camionetas. Tremendo, Era con un techo. paisaje común. A mí lo que me encanta, como... Y 6 soldados de cada lado, bien pertrechados con sus fusiles, haciendo los rondines, y me parece que buscando gente. Todo el trabajo que se hizo en Cuéntame, que aparece Tony, el chico. No sé si lo vieron allí en la calle. Con un efecto fenomenal, porque está dentro de toda una escena absolutamente documental. Está él cuando la madre y el padre empiezan. Claro, los padres tenían mucho miedo, por supuesto. Bueno, él está enamorado. Y aparte está el tema que ya venía la violencia, está bien ahí. Yo estaba en la universidad, en la UBA, en el año 70 ya en el año 74 cuando se cerró, la cerró Ivanišević. Claro, porque estaba Puigros de rector. Bueno, sí, pero duró nada, lo sacaron rápidamente. Y bueno, aparte se vivía ya un clima de violencia muy marcado en la universidad, pero aparte está bien ahí el tema de la AAA, ya venía en el año 75, era muy duro, se vivía con un miedo tremendo, y el nivel de violencia que tenía la sociedad argentina era realmente desgarrador. Ahora, lo que marca bien ahí ese tema de la soledad, ¿no? Que uno tenía, yo por lo menos tuve ese 24 de marzo, era una cosa sórdida y de soledad frente a lo que era un desarrollo político, criminal, como después se comprobó. María, ¿cuánto faltaba para las elecciones, por otro lado? Faltaban pocos meses. Muy de ahí pocos esa meses. idea de Balbín de llegar, aunque sea con muletas. Claro. Pero ese 24 de marzo, yo recuerdo el miedo, porque yo salí a hacer un trámite a pocas cuadras de casa, y en todos lados había soldados armados y apuntando. Era realmente terrorífico. Y en la propia zona donde yo vivo, en la zona de Recoleta, cantidades de noches en las cuales había bombas, o había un incendio al lado, o alguien se tiró por la ventana, o lo tiraron, en un radio muy pequeño, ¿no? Es decir, había mucho miedo, y eso de tirar de los libros o quemar los libros que podían ser peligrosos si había una inspección, porque había toda si uno tenía 2 o 3 libros de autores de izquierda, bueno, podía pasar, pero más de tantos ya era un sospechoso. Con los discos pasaba en realidad nadie sabía lo que venía era muchísimo peor, ¿no? No. Eso es tremendo. Eso es tremendo, claro. Porque uno podía preanunciar algo, pero realmente lo que pasó en la Argentina en esos años... en esos días también era inimaginable, ¿no? Todo lo que se venía. Un plan sistemático para hacer desaparecer personas es increíble. Era increíble en ese momento. Claro que sí, totalmente. Bueno, ahí estamos entonces, recordando un año muy fuerte, muy importante para la Argentina. Así que vamos a seguir en esta recorrida después de la pausa, ya volvemos. Ya estamos.